¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Este va a ser ya el primer video en donde vamos a empezar a analizar algunos textos para que, bueno, les pueda ayudar un poquito eh, con los diferentes envíos, ¿no? En esta oportunidad vamos a enviar dos textos. eh, Collingwood y la idea de la historia es el primero que vamos a analizar en este video, y en un segundo video va a ir el análisis del otro texto enviado, que es el primer capítulo del libro de Carr. Bueno, el texto de Collingwood enviado en realidad es un fragmento, es un punto de su libro Idea de la Historia. Allí vamos a aclarar algunos términos, porque de hecho el punto a trabajar en ese fragmento enviado es el positivismo. Y en realidad lo primero que tenemos que hacer es indicar qué significa positivismo, ¿no? Positivismo era una idea europea, ¿sí?, de final del siglo XIX, en donde se consideraba que la sociedad estaba pasando por una época de progreso, ¿no? Que de alguna manera no tenía fin, ¿sí?, y que la sociedad había crecido tanto intelectualmente como científicamente, que daba toda una sensación de optimismo para poder llevar a cabo las investigaciones, el progreso que decíamos anteriormente. Es una época de grandes descubrimientos, ¿sí?, médicos fundamentalmente, y también de descubrimientos de elementos que sirven para la vida cotidiana, del transporte, ¿sí?, y bueno, y un gran desarrollo industrial, ¿no? Fundamentalmente en Gran Bretaña, lo que se conoce como el segundo periodo de la Revolución, con el descubrimiento y el avance fundamentalmente del petróleo, la electricidad. Bien, en medio de toda esa situación, ¿sí?, el texto empieza a hablar del positivismo directamente como la filosofía actuando al servicio de la ciencia natural. Como dice, como así también en algún momento la Edad Media trabajaba a favor de la teología, ¿no? Los positivistas que se encargaban a las investigaciones consideraban que había que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero era comprobar los hechos y luego fijar las leyes. Los hechos se descubrían por percepción sensorial, ¿sí?, como dice ahí el texto, y las leyes se establecían generalmente por inducción. Entonces, es decir, pasaba por el periodo de observación y luego experimentación. Esto es lo que se conoce como historiografía positivista. Pero si tenemos que hablar en dónde esto puede ser aplicado, fundamentalmente hay que pensar en ciencias naturales, ¿sí? Los historiadores también van a formar parte de este proceso, pero como dice el texto, parecía que se habían quedado como en la primera parte, ¿no?, de estos dos pasos, ¿no?, el de comprobar hechos y fijar las leyes, que los historiadores se habían dedicado a la comprobación de hechos, ¿sí?, y ahí cerraba su actividad. Por lo tanto, como dice el texto en un momento, quedó como en una primera etapa el trabajo de los historiadores, y que muchos se quedaban esperando, bueno, cuándo iba a llegar el momento de fijar las leyes, cosa que no llegaba. Por allí va a nombrar Collingwood que Augusto Comte, con la nueva ciencia denominada sociología, va a ser el primero en intentar esto del estudio de la sociedad y fundamentalmente qué hacer con ese estudio de la sociedad, ¿no?, y buscar la multiplicidad de causas, ¿no?, que pueda haber allí. Una vez descubierto los hechos, aclara, de la vida humana, ¿sí?, y buscar las conexiones, ¿sí?, buscar las conexiones que hay entre las distintas sociedades. Esto es básicamente lo que hacen los sociólogos. Y bueno, acá el texto dice que, bueno,
los sociólogos se convertirían como una especie de superhistoriadores, ¿no? Bueno, también acusa a los historiadores como que solamente pensaban empíricamente, ¿no? Es decir, en base a las experiencias vividas. Bueno, después da otros ejemplos de otras personas que digamos, han destacado mucho en este final del siglo XIX, ¿sí? Fundamentalmente en la ciencia natural. Nombra a Darwin, la importancia de Darwin y el origen de las especies, fundamentalmente con la idea de terminar con la naturaleza como un sistema estático, dice, ¿no? Esto, bueno, también agrego que el descubrimiento de Darwin, la evolución, la selección natural, lo que se conoce como la supervivencia del más fuerte, ¿no? Siempre él aplicándolo a los animales, ¿sí? El momento histórico al cual vive Darwin va a ser aprovechado por los imperios, los reyes, las monarquías de la época, para trasladar esa cuestión que él la planteó desde el punto de vista de la naturaleza a lo social y bueno, y que sirva como una especie de justificación de lo que después va a ser las guerras y fundamentalmente la Primera Guerra Mundial, ¿no? En donde si el animal grande se come al chico o el pez grande se come al pez chico, no, bueno, entonces esto de alguna manera era una curiosa forma de justificar que las grandes potencias dominaran a los más chicos, no estamos hablando justamente de época de imperialismo y colonialismo. Bueno, en medio de toda esta situación, ¿no? Es donde empiezan a surgir estas nuevas ideas, pero bueno, fundamentalmente en el punto que nos interesa a nosotros, volviendo al texto, eh, dice que los historiadores de principios y mediados del siglo XIX, un poquito más atrás, en este tiempo que estamos comentando, habían trabajado un nuevo método para manejar las fuentes. Después en otros envíos vamos a hablar bien de qué son las fuentes y cuáles pueden ser las fuentes, ¿no? Bueno, dos operaciones. Dice el autor que utilizaban los historiadores de esta época, que era, bueno, analizar las fuentes, ¿sí? Descomponerla en partes, ¿sí? Y que bueno, y que el historiador iba a discriminar, ¿no? Las que podía considerar de confianza, ¿sí? Con las que quizás no eran tan confiables. Esto se notaba por el estudio de la tinta, por el estudio de las letras, ¿sí? Buscando el historiador tenía que buscar fundamentalmente la veracidad de esas fuentes, ¿no? Bueno, y esto lo capacitaba, ¿no? al historiador para hacer esta actividad, ¿no? Bueno, comenta cómo esto fue, digamos, distribuyéndose por distintas partes de Europa, menciona Alemania, menciona Francia, Inglaterra. Pero bueno, ahí es donde se instala, ¿no? Esta idea de que el historiador conoce muy bien cómo trabajar las fuentes, ¿sí? Y el positivismo no tiene nada útil que enseñarle, dice el texto, ¿no? Manifestando que no buscaban los historiadores esta multiplicidad de causas, como por ejemplo decía en el caso de la sociología de Comte, ¿no? Y que como que alcanzaba solamente con buscar hechos y exponerlos, ¿no? Esa fue la forma de trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, vuelve a repetir, ¿no? esta situación y bueno, posteriormente comienza un punteo, ¿no? De estas reglas, unas reglas del método, del método histórico, el método de trabajo. Los historiadores, dice, adoptan dos reglas de método, ¿no?
La primera dice que cada hecho habría de considerarse como una cosa capaz de ser comprobada mediante un acto cognoscitivo o proceso de investigación separado. Y que cada hecho habría de considerarse no sólo como independiente de todo el resto, sino como independiente del cognoscente. Acá lo que está diciendo es que fundamentalmente no puede el historiador realizar juicios de valor, sino que lo que tenía que hacer el historiador era buscar esos hechos, sacarlos, ¿sí? Analizarlos, como habíamos dicho, ¿sí? sin poner nada personal, ¿sí? Transcribir en muchos casos, ¿sí? Sin dar ningún, eh, digamos, sin resaltar, ¿sí? Ninguna cuestión que quedara marcada como la opinión personal del historiador. ¿Sí? Bueno, estaba mirando a ver si había alguna cuestión más. Creo que bueno, lo central o lo más importante creo que lo tienen ustedes en este caso. ¿Sí? Y bueno, estaríamos cerrando, ¿no? Un poco ya este primer texto, que hablamos muchas veces, nombramos muchas veces la palabra hecho, ¿sí? Bueno, ¿y qué es un hecho? ¿No? ¿Qué es un hecho? Bueno, acá el texto lo menciona, ¿no? Para la ciencia son hechos empíricos, percibidos, ¿no? Es decir, hechos que se pueden ver, basados en la experiencia, ¿sí? En historia, en realidad, el hecho se encuentra a través de un proceso de interpretación de los datos. Es decir, hay reglas, ¿no? Hay supuestos eh, que dice la falsa, cierra, ¿no? El texto diciendo la falsa analogía, ¿no? Impide que se preguntaran los historiadores sobre por qué los hechos no pueden ser objetos de percepción, ¿no? Eh, el que va a determinar el hecho, si es histórico o no, lo va a hacer justamente el historiador, ¿no? Esa es la función, eso lo vamos a ver en Carr, ¿sí? Quien va a dar con ejemplos claros, va a explicar con ejemplos claros esta situación, ¿sí? Cuando un hecho es histórico, ¿sí? O por qué razones un hecho es histórico. Por eso este primer texto, de alguna manera, nos habilita, nos ayuda a ingresar al segundo texto. El segundo texto, que es el capítulo 1 de Carr, quería aclarar, el video fue hecho el año pasado, pero bueno, teniendo en cuenta que esto va a suceder porque hay varios textos repetidos del año pasado, va a pasar esto, que les voy a enviar videos como este realizados, ¿no? Para la ocasión, y en algunas oportunidades voy a enviar videos que ya estaban armados eh, del año de la cursada anterior, porque en definitiva los textos son los mismos. Así que bueno, insisto, el próximo video está grabado del año pasado, entonces por esta semana, viendo estos dos eh, capítulos, Collingwood y el primer capítulo de Carr, daríamos por cerrada, ¿sí? Esta primera clase de envíos de material. Bueno, que tengan buena semana, nos estamos viendo.